Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jaime Sánchez. Soy de la ciudad de Neiva. En este momento voy a explicar el ejercicio número 5 del literal E, que dice: la función que determina la longitud de una varilla está dada por 8y igual a x a la 4 más 2 sobre x al cuadrado. Determina la longitud de la varilla en el intervalo entre x igual a 1 hasta x igual a 2. Entonces tenemos que, para resolver este ejercicio, necesitamos ocupar la ecuación, esta ecuación de longitud de curva. Entonces, pues tenemos que, como primera medida, tenemos que derivar esta función que nos dan. Entonces comenzamos reorganizando la función tal que x a la 4 sobre 8 más 1 sobre 4x al cuadrado. Entonces, al comenzar la derivada, tenemos que sumamos los términos y pues se factorizan, ¿no? Separamos y se factorizan y luego sumamos. Entonces, usando la regla de la derivada, en la cual nos dice que d sobre dx por x a la n es igual a n por x a la n menos 1, donde n es igual a 2. Entonces, utilizando esta regla, tenemos que d sobre dx por dx al cuadrado es igual a 2, a 2x, perdón. Entonces, continuando con la derivada, tenemos que 1/8 por d sobre dx a la 4, más 1/4 por 2x. Simplificamos todo esto y tenemos que x sobre 2 más 1/8 por d sobre dx a la 4. Entonces, teniendo todo esto, lo anterior, como resultado nos da que x sobre 2 más 1/8 por 4x a la 3. Entonces, simplificando todo lo anterior, tenemos que x sobre 2 más x a la 3 sobre 2. Con esto, pues, obtenemos como resultado de la derivación que un medio de x más x a la 2. Lo ubicamos dentro de la fórmula, ya operando el paréntesis, es decir, todo lo que está en la fórmula lo elevamos a la 2 y obtenemos que x al cuadrado sobre 4 y x a la 4 sobre 4. Ya según esto, entonces tendríamos que utilizar esa fórmula, para obtener pues una forma más fácil para integrarse, ¿no? Entonces obtenemos que con esta fórmula, que es el primer término, menos el primer término al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos esto, y al resolver esto, obtenemos que x a la 4 sobre 16 menos x a la 6 sobre 8 más x a la 8 sobre 16. Entonces todo esto pues lo operamos y obtenemos que es necesario reorganizarlo. Entonces se utiliza una factorización y obtenemos este término, que es un 16avo por x a la 4 menos x a la 2. Operamos primero estos dos términos, el 1 más un 16avo, tenemos que 7 sextos por x a la 4 menos x a la 2 de 2. Entonces, seguimos tratando de reorganizar y eliminamos el, el x a la 2, eliminamos el x a la 2, no, perdón, antes separamos pues cada raíz, ¿no? Raíz de 7 sextos y raíz de x a la 4 menos x a la 2 al cuadrado. Entonces tenemos que pues cuadrado con la raíz la eliminamos y queda así. Y acá pues pasamos al otro lado reorganizando la expresión. Entonces comenzamos integrando los términos. Tenemos que la integración de x a la 4 de raíz de 7 sextos
por la integral de 7 a la 4 menos x a la cuadrado. Entonces tenemos dos términos. Los dos términos los separamos cada uno. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo donde x a la 4 es x a la 5 sobre 5. Entonces aquí comenzamos a organizar. De tal forma que pues tenemos que 1/5 por la raíz de 7 sextos de x a la 5 en el intervalo de 1 a 2. Menos raíz de 7 sextos de la integral de intervalo de 1 a 2 de x al cuadrado. Se evalúan los límites de la antiderivada. En los límites, pues comenzamos a reemplazar los límites y obtenemos que 31 por raíz de 7 sextos sobre 5. Continuamos pues evaluando y tenemos que 31 por la raíz de 7 sextos sobre 5 menos raíz de 7 sextos por la integral evaluada de 1 a 2 de x al cuadrado. Entonces, nuevamente aplicamos el teorema fundamental donde x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Entonces, volvemos y reemplazamos los valores. Es decir, que x2 en ese momento ahorita sería x igual a la 3. Entonces, evaluamos nuevamente los límites, obtenemos y operamos como resultado, nos da 20 por la raíz de 14 tercios sobre 15, lo cual nos da 4,1765 unidades de longitud.